Entrando en el tema que nos ocupa, usted recordará que la semana anterior habíamos hablado de saber elegir, de saber decidir, ¿no es cierto? Y decidir correctamente, para lo cual había que pensar, analizar para luego decidir. Y la propuesta de decisión era esta: o vida o muerte, ¿no? Y es así, o sea, cuando uno eh, quiere tener, o cuando uno se detiene a pensar en lo que quiere en la vida. Lastimosamente a veces nos ponemos a pensar en esta situación tan importante, extremadamente importante, trascendental en la vida, de que si quiero que me vaya bien o quiero que me vaya mal. Uno no se detiene a pensar eso porque pensamos que tácitamente queremos que nos vaya bien. De hecho, ¿quién está loco o quién es la loca que dice yo quiero que me vaya mal? ¿No es cierto? Entonces digo, no nos detenemos a pensar en eso. ¿Qué quiero? ¿Quiero que me vaya bien o quiero que me vaya mal? Porque entiendo que todos tenemos ese deseo, aunque no esa inclinación. Y la realidad es evidente. Todos queremos que nos vaya bien, pero nuestras acciones, nuestras decisiones, los caminos que tomamos, parece que queremos deliberadamente que nos vaya mal. Entonces, esa era la disyuntiva que nos presentó la palabra de Dios la semana anterior. ¿Quieres escoger la vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? ¿No es cierto? Entonces, entiendo ahora sí, quienes somos cristianos, ¿no? Que, que, que no tenemos que detenernos a pensar, sino que simplemente, pues yo quiero la vida, yo quiero la bendición, yo quiero el bienestar, yo quiero que mi vida se prolongue y que los días de mi vida sean buenos, ¿no es cierto? Y como esa es la decisión que entiendo yo, todos nosotros queremos hacerla, pues hay un camino a seguir. Y el camino a seguir es precisamente conocer la palabra de Dios, sus mandatos, estatutos y preceptos, guardarlos en nuestro corazón, ponerlos por obra, ¿no es cierto? Y viene ahí la consecuencia, dice, porque entonces todo lo que hagas te va a ir bien, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, esa es la decisión que tomamos, entiendo que está clara. Lo que hay que insistir un poquito, ¿sí? Es que la decisión de escoger la vida, la decisión de escoger seguirle a Dios, la decisión de escoger la bendición, es una decisión constante y permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia natural, una naturaleza pecaminosa que constantemente, ¿sí?, va a tratar de impulsarnos a salirnos de esa decisión con consecuencias claras. O sea, yo sé que si obedezco a Dios, yo sé que si hago las cosas bien, yo sé que si me someto a Dios, los resultados van a ser buenos, ¿no? Pero hay una tendencia en que uno o se va debilitando, se va enfriando, se va distrayendo. A veces queremos hacerle un paréntesis en nuestra vida cristiana y hay ese riesgo. De todas maneras, creo que estamos claros. Yo digo ya a estas alturas de mi vida, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, que hay mucho más riesgo de alejarse, de perderse o de no tomar la decisión de vida cuando uno es joven o adolescente, universitario, etcétera, etcétera. Digo, a estas alturas de mi vida, gracias a Dios, yo, hasta por gratitud a Dios de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, la decisión está tomada y ahí, ¿sí? Bien enfocado en ese sentido. Pero, pero, hay hay algo que a mí sí digo me preocupa, no solo me inquieta, o a lo mejor me inquieta y a ratos me preocupa. Yo ya tengo 61 años, ¿sí? Días atrás cumplí 35 de matrimonio con mi esposa. Ya tengo mis hijos grandes, dos de ellos ya casados, me han dado dos hermosísimos nietos. Y aunque yo hoy esté en esta condición de padre, de abuelo, y por su infinita misericordia, la misericordia de Dios, estoy bien, a pesar de, porque el seguirle a Dios, el obedecerle y el escoger el camino de vida y de bendición no quiere decir que no hay problemas. No, sí hay problemas, y problemas terribles, ¿no? Pero esa bendición nos propone siempre un desenlace maravilloso, ¿sí? Y para aclararle un poquito más de esto antes de continuar con la inquietud y la preocupación que tengo y mantengo en mi vida, ¿sí? Discúlpeme si soy grotesco con esta explicación, pero es real.
Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros escogemos la vida, si nosotros escogemos la bendición, no quiere decir que no vamos a tener problemas. Hay problemas, hay dificultades, hay situaciones que amenazan nuestras vidas, hay situaciones que nos afligen sobremanera. Y frente a esas adversidades de la vida, pueden pasar dos cosas, ¿sí? La una, que muramos. Y por eso le pedí disculpas. O sea, puede ser demasiado fuerte el ejemplo, pero es una realidad. Que nos pase algo, que enfrentemos alguna situación y que a la postre, sin que eso se solucione, morimos. ¿Qué pasa si nosotros hemos venido obedeciendo? Que vamos a la presencia de Dios. Que vamos, claro, vea, o sea, discúlpeme, ya enfrenté tal problema, tal situación, nunca se solucionó, nunca pude ver un desenlace maravilloso y muero, ¿sí? Bueno, pues por mi obediencia, por escoger la vida, por escoger la bendición, por sujetarme, por el cumplimiento de los preceptos, mandatos, estatutos de Dios, sí, pues voy a la presencia de Dios. O la otra es que sí, que Dios me conceda la vida y a la postre, por ser obediente, por escoger el camino de vida, Dios va a tomar control y voy a tener una salida magnífica, maravillosa, de bendición. Entonces hay esas dos posibilidades, ¿no es cierto? Yo escojo el camino de vida. En el camino de vida, mientras tenga vida, sé que voy a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Pero si llego a morir, también voy a vencer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como decía Pablo, si a mí me toca escoger entre quedarme aquí predicando el Evangelio y aguantando todo lo que el pobre Pablo aguantó, ¿no es cierto? Persecución, injusticia, castigos, naufragios, tener hambre, casi muere apedreado. Dice, entonces, si me toca escoger a mí, si quedarme aquí o ir a la presencia de Dios, mi ganancia está en ir a la presencia del Señor, decía él, ¿no? Entonces, no es que él anhelaba la muerte, no es que él estaba en depresión, no es que él quería suicidarse, no, sino que, obvio, pues, él pensaba como yo pienso hoy, por eso le digo, puede resultar un poco grotesca la situación, cuando le digo, lo peor, entre comillas, lo peor que me podría pasar frente a circunstancias difíciles que me toque vivir es que muera. Y ahí me doy cuenta que no es lo peor. ¿Por qué? Porque si estoy viviendo en obediencia, si estoy viviendo en santidad, sí, voy a descansar hasta ser despertado por mi Señor y luego vivir en plenitud de vida en su presencia, la una. O la otra es, si estoy en obediencia, si escogí el camino de vida, etcétera, etcétera, y viene una adversidad, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar, no digo que tiene que ayudarme, pero yo sé que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él me ofreció. Porque su palabra me dice que si yo hago las cosas correctamente, seré prosperado, seré bendecido, seré levantado. Ya no estoy hablando de millonadas, ni mucho menos, pero sí estoy hablando de que voy a salir adelante, ¿no es cierto? Que si tengo una enfermedad, la enfermedad me mata, me lleva a la presencia de Dios. Si no me mata, quedo aquí, pero Dios me va a sostener, me va a sustentar. Por último, vea, por último, ¿sí? Dios nos va a fortalecer para soportar lo que tengamos que soportar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Punto. Eso le dijo a Pablo en situaciones afligidas. ¿Y quién más, qué obrero más diligente que Pablo? Y sin embargo, cuando le tocó afrontar, pero Dios le dio la fortaleza, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora la inquietud, ¿cuál es la inquietud que tengo? Mis hijos y mis nietos, obviamente. ¿Cómo hago para tener yo alguna, a lo mejor seguridad no, pero saber que ellos van a escoger la vida? Van a decidir por la vida, por la bendición, van a decidir por la obediencia a Dios, van a decidir por el cumplimiento de sus mandamientos que dice cumple, guárdalos en tu corazón para que los pongas por obra. ¿Qué tal que ellos, cuando ya se emancipan, que no necesariamente hoy, en los últimos años, la emancipación no es únicamente por el matrimonio, porque antes nosotros salíamos de casa de nuestros padres porque nos casábamos. Hoy las circunstancias son diferentes, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero? No solo únicamente a que hay jóvenes que deciden vivir solos, porque a lo mejor no quieren someterse a las normas de la familia, en fin, sino que hay circunstancias que les obligan a hombres y mujeres jóvenes, ¿sí?, a vivir solos. Vea lo que pasó en nuestro caso, digo en mi familia. Mi hijo el menor, Martín, que es el solterito y que vive con nosotros,
fue el primero en alterarnos en este sentido. Cuando él terminó sexto curso de colegio, hubo un sentir generalizado de muchos chicos, compañeros de él, de no entrar directamente a la universidad, sino primero ir un año a Estados Unidos. ¿Cuál era el propósito o el pretexto? El propósito o pretexto era perfeccionar el idioma, ¿no es cierto? En los colegios habían aprendido, en los colegios desde hace algunos años ya les dan el otro idioma, no nosotros que con un libro nos tuvieron todos los años de colegio. Entonces ellos ya más o menos, digamos, los jóvenes ya saben un poco más, etcétera, etcétera. Hoy el mismo hecho de la tecnología que nos permite ver canales extranjeros, bueno, en fin, ¿no? Entonces el gran pretexto, ir a perfeccionar el idioma. Pero el propósito era tener esta experiencia, de estar fuera de casa, de salir, pasar un añito, sabiendo que van a ser sustentados económicamente por los padres, pero tener esta experiencia, ¿no? Cuando mi hijo viene con esa novelería, mi esposa fue muy contundente y le dijo, mijito, déjanos pensar con tu papá qué hacemos, ¿sí? Así que vamos a hacer una cosa. Primero te presentas a la universidad, obtienes el cupo, ¿sí? Hay que preguntar a la universidad si es que puedes guardar ese cupo y si es que es así, entonces te podemos mandar. Porque no creas que terminas sexto curso, te vas un año de vacaciones, porque prácticamente es eso, si bien allá van a estudiar en un colegio, pero no tienen la obligación de lucirse, ni mucho menos. Ándate allá y no va a ser que luego regreses y todavía no hay cómo entrar, nada. O sea, te vas, pero te vas obteniendo el cupo y si es que hay cómo guardar su cupo. ¿Hubo esa posibilidad? Perfecto. Él obtuvo el cupo aquí en la universidad, dejó reservando, por así decirlo, y se fue. Cuando él se iba, y yo me imagino que hice enterar, como les hago enterar a ustedes de mi vida en ciertos aspectos. Algunas personas me dijeron, pastor, no le mande, no le mande. Yo conozco el hijo de un pastor que tomó esta decisión y luego el chico vino drogadicto. Yo conozco la hija de un hermanito en Cristo que eran unos lindos y luego la niña vino perdida. Yo conozco y luego no quisieron saber nada de Dios. Entonces, todas las opiniones de buena fe que me hacían conocer, o los comentarios o lo que habían conocido de otras personas que me hacían conocer, yo sé que eran de buena fe, ¿no es cierto? Diciendo, pastor, no le ponga en riesgo a su hijo, porque quizás su hijo es uno dentro de casa y otro fuera de casa. Y obviamente que eso inquieta, ¿no? Porque yo tomo el camino de vida, ni qué pensar con mi esposa, los dos somos uno. Y si nuestros hijos, al tener en este caso, este tiempo de emancipación, este tiempo de estar lejos de nuestra vista y de nuestro control, ¿qué decisión toman? De hecho, cuando fuimos a hablar en una de estas empresas que se encargan de mandar y recibir chicos, nos propusieron dos cosas. Nos dicen, la una, puede ir a una residencia universitaria. Y ahí es full farra, porque va a estar cerca de la universidad o dentro de la universidad, pero ahí está cerca de las discotecas y está cerca de... Tiene el chico para divertirse, nos decía. Yo le dije, jamás, jamás. O la otra opción era de que vaya a un hogar, como sale de aquí para ir a otro, ¿no? La misericordia de Dios permitió que el hogar que calificó allá para recibir a los chicos que podían ir de Latinoamérica, no solo de Ecuador, vea cómo es Dios en su infinita misericordia que escucha las oraciones de los padres. Fue a parar en un hogar cristiano, mi hijo. Gracias a Dios. Y fue y vino sanito. Bendito sea mi Señor precioso que cuida de nuestras vidas y cuida de mis hijos. Pero hubieron muchos que aparentemente venían de hogares cristianos que volvieron sin querer saber nada de Dios. ¿Qué decir cuando se fue mi segundo hijo? Mi segundo hijo se fue 3 años a Europa, a Alemania. Él dejó construyendo esto y a los 3 meses creo que se fue. Mi hijo el menor llegó a una familia, de todas maneras, él se fue a los 17, 18 años, del susto y todo. Gracias a Dios ya fue y volvió y hasta el día de hoy está bien. El otro, mi hijo el mayor, soltero para aquel entonces, decide irse a estudiar en Alemania. Europa no tiene moralidad, Europa no tiene espiritualidad.
Europa lo único que tiene es permisividad. Todo vale en Europa, todo vale, ¿no? Y los latinos jóvenes que van a Europa y se dan cuenta de la carta abierta que tienen para hacer y deshacer sus vidas, se pierden. Y se va mi hijo, y tan distante, terrible. Porque claro, yo sé cómo les hemos criado a mis hijos, pero sé que son personas que pueden sentirse inquietados por algo, que algo les puede atraer. Entonces, eso a mí me inquieta, ya le digo, me preocupa. Aunque, vea, que no salgan como en el caso de mis hijos, que no digo fue una aventura porque oramos y lloramos todo lo que teníamos que orar y llorar. Si cuando mis hijos salen a la boca, toma, hasta hablo en lenguas orando yo. No se diga yendo a esas latitudes y enfrentando esos desafíos que se plantearon. Solo cuando se casan. Se emancipan porque se casan, o sea, se independizan, ¿no es cierto? Nosotros ya no tenemos toda la potestad sobre ellos, ni mucho menos. ¿Qué tal que de casados, después de tener un hogar cristiano como los nuestros, pues comiencen a dejarse influenciar de la información que viene del mundo, a tomar caminos equivocados? Dios no permita que fracasen en sus matrimonios. Entonces todo eso a mí me preocupa y digo, ¿qué garantía hay de que mis hijos, que les amo, a mis nietos, que les amo, más adelante, o yo no estoy o no me toman en cuenta, decidan por la vida? Acompáñenme al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y permítame darle lectura del versículo 1 al versículo 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice así, ¿tenemos todos amén? Con atención y con reverencia le pido por favor. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vais a pasar vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, este texto alienta mi vida, mi alma, y me trae gran parte de tranquilidad. Porque si bien no podemos tener una seguridad, ¿no es cierto?, de que nuestros hijos van a decidir siempre por la vida, por la bendición, ¿no?, por la obediencia. Aquí al menos me está dando la pauta para que, en parte, digo yo, no hay seguridad, pero en parte tengan un parámetro para tomar una decisión, ¿no? ¿Qué dice aquí? Aquí dice que el libro de Deuteronomio es un libro que habla del desarrollo de la vida del pueblo de Israel vísperas de entrar en la tierra prometida. Entonces cuando dice, para que cuando entres en la tierra que Jehová prometió a tus padres, eso para nosotros es alcanzar las promesas de Dios. Nosotros no tenemos que caminar hacia una tierra prometida, pero sí tenemos que alcanzar las promesas de Dios. Promesas que sostienen, satisfacen y bendicen nuestras vidas, ¿no es cierto? Hablando figurativamente.
Luego dice algo que es sumamente importante y que a veces se nos pasa un poquito, las cosas que son esenciales y que debemos guardarlas en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice, la voluntad de Dios, le estoy parafraseando, ¿no? Dice, la voluntad de Dios es que te vaya bien en la vida, que alcances las promesas de Dios, que disfrutes de las opciones y posibilidades que Dios te da, refiriéndose a la tierra que fluye leche y miel. O sea, el deseo de Dios, está diciendo ahí, es que te vaya bien, que disfrutes, que te multipliques. Pero para eso debes tomar en cuenta un aspecto, que esa decisión de vida, esa obediencia, esa sujeción, es para toda tu vida. No es que voy a obedecer un tiempito, no es que, no, yo los primeros años de cristiano caminé súper bien, pastor, y luego la iglesia, no, es nuestra decisión personal, pero es para toda la vida. Todos los días tengo que levantarme sabiendo que tengo que obedecerle a Dios. Todos los días tengo que levantarme, darle gracias a Dios por la bondad de abrir los ojos mío, de mi familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todos los días el compromiso de que yo tengo que vivir para agradarle a Dios. Yo no tengo otra opción. Así tiene que ser nuestra situación. Porque eso dice que lo hagamos toda la vida para que nuestros días sean prolongados. ¿No es cierto? Entonces eso hay que tomar en consideración. No es tan simple como, no, yo sé que la obediencia trae bendición, entonces cuando quiero bendición obedezco, cuando no necesito no obedezco. No, no es así. Es todo el tiempo, desde que conozco de Cristo Jesús hasta cuando Él me mande a llamar o hasta cuando Él venga por su iglesia. Entonces, toda la vida. La otra cosa que dice aquí es no solo el deseo de Dios de que nos vaya bien en la vida, sino el deseo que nos vaya bien a nosotros y a nuestras generaciones. Y claro, yo pregunto a quienes aquí somos progenitores, padres o madres, ¿sí? ¿No quisiéramos nosotros que a nuestros hijos les vaya bien? Obvio. Vea, somos tan sentimentales que a veces cometemos errores de buena fe por el excesivo sentimiento de amor que tenemos para con nuestros hijos. Que a veces decimos o pensamos o queremos que suceda que a nosotros nos pase cualquier cosa, pero que a mis hijos no les pase nada. Yo fui de esos y aprendí con dureza. Y no creo que fui, yo creo que soy de esos. De que por último, si alguien tiene que sacrificarse, si alguien va a afrontar una limitación, si alguien va a afrontar un dolor, un quebranto, yo, mis hijos jamás. Y menos esas hermosuras que tengo de nietos, ¿no es cierto? Pero eso es mi anhelo, pues, no lo que Dios quiera. Y si yo quiero que a mis hijos les vaya bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que aquí dice. Dice, oye, por favor, estas palabras que yo te mando hoy son para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. ¿Sabes cómo ellos van a identificar, cómo ellos van a saber? ¿Sabes cómo van a llegar a tener un parámetro para poder decidir correctamente? Hablándoles, pues. Porque si no les hablas, si no les dices, si no les comentas, si no les cuentas de Dios, de su palabra, si no les instruyes en la palabra de Dios, ¿qué garantía quieres? No, quiero que me vaya bien, aunque hago malas cosas. No es así. Entonces, la garantía que nos muestra la palabra de Dios, ¿sí? Dice, ve, el deseo es que a ti te vaya bien, que alcances las promesas, que disfrutes de lo que Dios te quiere dar. Aunque eso no nos inhibe de tener pruebas, dificultades, etcétera, etcétera. Sí, pero el deseo de Dios es que entres a tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel y te prolongues en esa vida. Pero ese deseo no es solo para ti, sino para ti. El deseo de Dios es para nosotros, para nuestros hijos y la siguiente y subsiguiente y siguiente generaciones. ¿Quieres que tus hijos sean felices, les vaya bien? Sí, háblales, diles. Y aquí yo quiero decirle algo. La iglesia existe no para hablar a las personas de Dios, porque en donde se les debe hablar a las personas de Dios es en las casas, en los hogares, ahí se les habla. La iglesia lo que hace es colaborar, la iglesia lo que hace es afirmar, la iglesia lo que hace es sumar la vida espiritual que nuestros hijos tengan en casa. Porque usted está viendo aquí no dice Moisés, a ti y a la tribu de Leví y a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes, les he dado la obligación
o les he dado el mandamiento de que hablen a los hijos y a los... No, no, aquí es a cada uno. Entonces, la responsabilidad de hablarles a mis hijos, ¿de quién es? Mía, mía. Y yo recordaba, esto no está en la hojita de guía que siempre tengo, pero yo recordaba, por ejemplo, con los primeros hijos, todo es nuevo, ¿no? Me acuerdo que un día mi esposa me dice, años atrás, qué sé yo, unos 20 y pico de años atrás, me dice, maridito, vas a tener que hablar con el Francis. ¿Con el Francis? ¿De qué? Dice, lo que pasa es que él me comentó que le gusta una amiguita de la escuela. Mocoso. ¿Cuántos años tenía? 12 años creo que tenía. 11, 12 años. Dice marido. Y aprovecha para hablarle no solo de esta parte sentimental, del despertar propio que tiene cada uno, sino que de una vez háblale de sexo. ¿Tocó? ¿Tocó? Pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, para que mi hijo no tenga temor, miedo, recelo, que no malinterprete ni nada. Tocó hablar. Y hemos aprovechado ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando estamos de paseo, salimos de algún lado, hay un viaje medio que demore, qué sé yo, hora y media, 2 horas o más, para comentar ciertas cosas. No está diciendo que yo tengo que decirle, a ver, apréndete el versículo, dime, sí, Mateo 6:23, de la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No dice que hagamos eso, dice que les hablemos de Dios a ellos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros? O yo, ¿no? Yo no nací cristiano o evangélico, no, yo nací como todos nacemos y me desvié en un momento de mi vida y pisé el pecado y toda una fatalidad. Entonces yo he aprovechado, por ejemplo, de estos paseos, viajes o algún momento, que sé yo, a veces uno se queda sentado un poco más de tiempo en la mesa, alguna cosa, para decirles a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, le digo, si de algo yo me arrepiento en la vida, es de haber probado el maldito trago, veneno del diablo. Porque eso a uno le deteriora, a uno le desmerece, atenta contra la dignidad de ser humano, se pone cara de idiota, se vuelve audaz para lo malo, nos desmerece como seres humanos, todo. Entonces yo les he hablado de eso. Es algo de mi vida pasada. Ellos nunca, por la misericordia y el favor de Dios, jamás en la vida vieron que yo ni acepte tener en mi mano, peor, ingerir una gota de licor. Nunca me vieron con el pito del diablo, como lo llaman en el Brasil, al tabaco. Nunca, nunca, gracias a Dios. Porque claro, yo conozco en infinita misericordia de Dios, yo no entiendo por qué Dios hace ese tipo de cosas, de fijarse en una cucaracha como yo. Y de haberme rescatado cuando tuvimos mi primer hijo, y él tenía 1 añito, entonces no tiene memoria de ese primer añito en el que yo sí me pegué los tragos, todo hasta que, bendito Dios, se me cruza en mi vida y comienza a sacar toda la inmundicia que había en mi vida. Entonces, yo digo, hay que hablarles a ellos. Ya le digo, no necesariamente reunirles y darles una prédica, que hubo una época que sí lo hicimos también en mi casa. Le llamamos el culto familiar, entonces le reuníamos a mis hijos pequeñitos, sí, yo compartí una palabrita tratando de que sea entendible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que hablarles de Dios. Hay que decirles, mijo, la vida sin Dios es nada. Hay que decirles como nos toca decir, porque santos no hemos sido. Más bien tenemos un currículo, yo digo por mí, bastante vergonzoso antes de Cristo, porque ese es el asunto. Nuestra vida se divide en antes de Cristo y en después de Cristo. Entonces, tomar como parámetro esa vergüenza, ¿sí? Y decirles, mijo, las cosas son así. O mija, en el caso de las mujercitas, ¿no? Hay que hacer esto es lo correcto, todo. Pero aquí viene un grado de dificultad mayor, bastante mayor. ¿Cómo se llama esta prédica antes de olvidarme? Esta prédica es una exclamación de mi corazón. Se llama, mis hijos temerosos de Dios. Mis hijos, temerosos de Dios. Porque es lo que yo quiero que sean. Pero si mis hijos llegan a tener mucho dinero, son famosos, no me importa, no me importa.
Pero si mis hijos son toda su vida temerosos de Dios, tengo lágrimas para derramarlas a los pies de mi Señor cuando en su misericordia esté en su presencia. Y no quiero otro lugar. Ahí derramando lágrimas diciendo, Señor, tu fidelidad es grande. Gracias por haberme rescatado y por haber cuidado de mis hijos y de mis nietos. Yo decía en el primer culto que está aquí, el primer culto de hecho dirigió el otro abuelo de mi nieto Luquitas, el Diego. Y con el Diego hemos hablado de esto. Palabritas más, menos, no es que nos hemos quedado a conversar largamente. Que si algo anhelamos ahora que Dios nos ha permitido tener estas criaturas hermosas, ¿sí?, es que nuestros nietos, sea que nosotros todavía vivamos, o sea que ya partamos para la presencia de Dios, nuestros nietos primero se sientan súper, pero súper orgullosos de sus abuelos. Y que aunque nosotros ya no estemos, no dejen de hablar de nosotros, para que los otros chicos digan, o chicas, digan, ¿cómo habrán sido esos abuelos que tanto hablan, tanto quieren, tanto reconocen, tanto le recuerdan de buena manera a sus abuelos? Pero eso no es por jactancia, sino es porque nosotros hemos hablado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y aquí viene, digo, el grado de dificultad mayor. Que sí, hay que hablar, hay que conversar, hay que decirles, hay que buscar la ocasión, en fin. Vea, cuando nos confrontamos con los hijos, cuando tenemos bronca con los hijos, que yo he tenido bronca con mis hijos, porque obviamente yo no estoy de acuerdo en algo, a lo mejor no tuve la manera correcta de reprenderles y eso degeneró en conflictos, se refugiaron en la mamá es abogada incondicional de los hijos. Bueno, ha habido esas broncas. Esa bronca tiene que buscar rápido una reconciliación. ¿Quién tiene que buscar la reconciliación? Yo, pues. No, pero es que ellos son los majaderos, ellos pueden ser lo que sea, pero yo soy el taita. Yo soy el que debo tomar la iniciativa. Yo soy la cabeza del hogar. Yo soy el que debo poner el punto de orden. Entonces, inmediatamente a buscar la reconciliación con los hijos. Qué momento tan propicio, no solo para hablar racionalmente, pedirles disculpas, perdón, si es que amerita. No nos desmerece la autoridad que como padres tenemos, es que nos toca pedir perdón. Y luego de eso, decirle, mi hijo o mi hija, mira, lo que pasa es que las cosas no son así, son asado, cocinado. ¿Por qué? Dios quiere que así sea, Dios sabe que hay este riesgo, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está el grado de dificultad mayor? Que una de las maneras de hablarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos es nuestra vida. Es nuestra vida. ¿Cómo le digo yo a mi hijo? Y yo hablo porque yo soy hombre. La parte de mujer la hace mi esposa con mi hija, con nuestra hija Carlita. ¿Cómo le hablo yo a mi hijo? ¿Cómo le hablo de Dios a mi hijo? ¿Cómo le digo, mi hijo, los mandamientos de Dios terminan siendo una bendición en nuestras vidas? Si yo no tengo un compromiso con Dios, si yo no tengo un fruto de mi relación con Dios. ¿Cómo le digo a mi hijo, no tomes, porque eso es asqueroso, eso es denigrante en el ser humano? Si de pronto yo vengo oliendo, aunque no venga borracho, pues yo vengo oliendo un día, ¿con qué cara le digo? ¿Cómo le hablo a mi hijo? ¿Cómo le pierdo a mi hijo? Porque yo me estoy perdiendo, pero yo estoy perdiendo a mi hijo. ¿Cómo le mando a mi hijo a que se revuelque en la fornicación si yo soy un adúltero? Si yo tengo mis mensajes escondidos, ¿con qué autoridad le hablo a mi hijo? Y yo le digo, yo les amo a mis hijos, y yo sé que usted también. Hoy alguien que se no vea, yo quizás desaparezca. No creo que haya aquí una persona loca. Pero yo no quiero perderles a mis hijos, yo no quiero que ellos se pierdan, yo quiero que mis hijos sean temerosos de Dios, como me permití poner el nombre a esta prédica. Pero para que ellos sean temerosos de Dios, yo tengo que hablarles de Dios. Y a mis nietos tengo que hablarles de Dios. Pero la manera que más van a aprender de que yo les hable de Dios es viendo ellos mi relación con Dios y viendo mis frutos de esa relación. Porque si yo no les muestro con mi testimonio cómo tiene que ser un hombre para que mis hijos sean hombres de bien, para que mi hija sepa escoger un buen hombre y no cualquier cosa que pasa por ahí, que por despecho, por salir de un hogar conflictivo, disfuncional, con la primera cosa que pasa por ahí se vaya a entregar. Entonces yo quiero que mis hijos sean bendecidos, claro que sí. Que mis hijos sean temerosos de Dios en el nombre de Jesús, que así sea. Pero eso no se consigue solo con oración. Hay que orar, claro que hay que orar. Claro que hay que orar, por supuesto que hay que orar.
Pero a la oración hay que sumarle acción. Y la acción es mi vida. El próximo sábado, como le dije, hay la reunión reinaugural, llamémoslo así, del grupo de adolescentes y de universitarios. Yo no sé si es que todos tengamos la condición de decirle, mi hijo, mi hija, tiene que ir. Porque a lo mejor no estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo le digo, tienes que ir a la iglesia y vas a dedicar al menos una horita el día sábado, ¿sí? Para que recibas algo de Dios? Si yo no tengo un compromiso, o si yo no estoy haciendo bien, o si yo estoy trompudo y fruncido con mi mujer desde hace, vaya a saber qué tiempo, yo no sé. No digo que admiro, a mí me llama la atención que cuando se pelean entre esposos, que nos unimos, que tenemos hijos en común, que dormimos changados, ¿sí? Y pasen trompudos, bravos, que no se pasan palabra. La palabra que se pasan es lo sumamente necesario. O hablan a través de los hijos, dile a tu mamá, dile a tu papá. Oiga, ¿qué clase de demonios se les ha metido? Yo no soporto 5 minutos enojado de mi esposa, aunque ella a rato se aloque, que ya no lo hace desde hace 35 años. Pero yo no soporto enojado con ella. Yo inmediatamente procuro la reconciliación porque le amo. O sea, una cosa es que me enoje, que me moleste, que me disguste, que no coincidamos en una situación. Pero eso no quiere decir que yo le dejo de amar, pues. Entonces, si es que veo que de pronto ha habido un rompimiento de comunicación nada más, yo procuro cuanto antes. Primero porque le amo, ¿sí? Y segundo, porque quiero que mis hijos vean cómo se solucionan los problemas. Los problemas se solucionan humillándose, siendo honesto, siendo transparente y pidiendo perdón, clarito, hablando. Entonces yo le sugiero, no sé, ¿no? Sería hermoso, por ejemplo, en esta semana, vísperas del sábado que tenemos la reinauguración, que se procure un espacio, después de orar y pedir a Dios la dirección y sabiduría y que prepare el corazón de nuestros hijos, etcétera, etcétera, para ir y decirle, mija, quiero hablar algo contigo. Y ya se fruncen a veces, ¿no? Pero antes de decirte lo que quiero sugerirte, quiero pedirte que me perdones. Mija, perdóname. Perdóname porque no soy precisamente la mejor referencia, porque he venido cometiendo errores, porque parece que no termino de aprender lo que Dios quiere de mi vida. Y tú ves cómo he estado con tu papá, enojados, bronqueados, yo también voy endureciendo mi corazón, tu papá igual. Yo no quiero que ustedes se pierdan. Yo no quiero que ustedes se pierdan. Yo quiero que ustedes sean bendecidos. Yo quiero que ustedes sean temerosos de Dios. Yo quiero que ustedes sepan y entiendan que fuera de Dios no hay nada. Que si uno ve éxito, entre comillas, afuera, ese es un éxito pasajero, si es que se llama éxito. Yo quiero que a ustedes les vaya bien aquí, que sus días sean prolongados, sean bendecidos. Así que por eso primero te pido perdón. Porque les fallo, porque quizás yo mismo como persona no soy el mejor referente o simplemente junto con la mami o con el papi, a lo mejor no estamos generando el mejor ambiente para que ustedes sean saludables espiritualmente. Por eso te ruego, mi hijo, perdóname. Y comienza un cambio. Ya dejemos de ser ciegos. Mire cómo está el mundo, mire para dónde va el mundo. Es terrible, aparte de la perversidad, todo el plan y programación del anticristo está cada vez más claro, más evidente. Algún rato que Dios me dé la sabiduría para poder mostrar en otros ámbitos. Este es el de la familia, en otros ámbitos, ver cómo se está montando toda la estructura diabólica para que venga a prevalecer el anticristo. Que eso espanta, claro que espanta, pero a nosotros como hijos de Dios nos anima. Porque aunque tengamos que vivir algunas dificultades, no pocas, ¿sí? Sabemos que nuestro destino final está en la presencia de Dios, pues. Entonces háblele a su hijo, y si no tenemos el respaldo de autoridad, de testimonio para hablar a nuestros hijos, comencemos pidiéndoles perdón. Y digámosle, mi hijo, perdóname. Si yo te he fallado, si quizás mi conducta, mi actitud, mi mal genio, mis palabras, mis tragos, qué sé yo. ¿Cómo le digo a una niña, mija, qué fatal es escuchar en esos hermosos y puros labios que tienes malas palabras? Eso es fatal. Usted es una señorita, es una hija de Dios, mija.
No puede ser así. No, no, por más amigas, por más confianza, por más de moda que puede estar, no puede usar ese tipo de palabras. Ni vocabulario eso es, ni vulgaridades. Eso quiere decir que yo puedo estar airado, puedo estar molesto, puedo estar bravísimo, pero jamás voy a hablar una mala palabra. Por mí mismo, por mi precioso Señor Jesucristo, de quien quiero ser testimonio, y porque no quiero que se pierdan mis hijos. Yo quiero que mis hijos sean temerosos de Dios. Para ir concluyendo, ¿por qué tengo que hablarles de Dios? Para que ellos sepan que hay que depender de Él si es que queremos que nos vaya bien en la vida. Y decirles frontalmente, ¿sí? A nadie le va bien en la vida y se encamina en la plenitud de vida eterna si no tiene a Dios. Todo el resto es mentira, todo el resto es mentira. Que el Elon Musk quiere ir a vivir y a llevar a la gente a Marte. Que lo intente el gil ese. Fuera de Dios no hay vida. Y si bien hay un versiculito chiquito, que ni siquiera es un versículo, es parte de un versículo, porque separado de mí nada puedes hacer. Qué bonito pretexto, qué bonito renglón para hablarles a nuestros hijos, para que aprendan a depender de Dios, a que ninguna área de su vida la dejen fuera de Dios. Por eso tengo que hablarles de Dios. Tengo que hablarles de Dios a mis hijos, para que les vaya bien en la vida. Porque yo quiero su bienestar. Porque siendo consciente digo, por último, ya estoy viejo, mi tranquilidad, ¿en qué se va a basar? ¿En una gran jubilación? ¿Mi tranquilidad en qué se va a basar? ¿En todos los memorandos de reconocimiento y los premios que obtuve a lo largo de mi vida laboral o académica? ¿En mis títulos, en mis posgrados, en mis maestrías? ¿En qué se va a basar mi tranquilidad? Que a mis hijos les vaya bien, pues. Que a mis hijos les vaya bien. Por último, si yo de viejo no tengo qué comer y a mis hijos les va bien, yo sé que no me van a abandonar en una vereda. Y no es interés, porque con los hijos nosotros gastamos, no invertimos. Porque cuando uno invierte, espera un rédito. Yo no espero réditos de mis hijos. Si a ellos les va bien, soy el hombre más feliz del mundo. Por eso tengo que hablarles de Dios. Para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Hoy yo les veo a mis nietos, criaturitas, ¿no? Si yo pudiera traerles Disneylandia a ellos para que lo disfruten, lo haría. Que ellos sean felices, que se rían, que todo. Pero van a crecer, van a tener que tomar decisiones, van a estar expuestos a un mundo cada vez más perverso. ¿Cómo quiero la felicidad de mis nietos? Hablándoles, diciéndoles, mostrándoles, diciéndoles, mijo, aquí está. Yo soy esa persona. Fallido, pecador, perverso, malvado. Cristo se cruzó en mi vida. Decidí por la vida, decidí por la bendición. He tenido un sinnúmero de problemas, pero comencé desde el inicio a vencerle al pecado. El pecado no me ha mandado las dificultades, sino que en la soberanía de Dios he tenido dificultades y problemas. Pero en todas he vencido. ¿Sabe por qué, nietito precioso? ¿Sabes por qué, Luquitas lindo, hermoso, Martincito encantador? ¿Sabes por qué? Porque yo vivo para Cristo, porque vivo para agradarle a Él. Eso quiero decirles a ellos. Tengo que hablarles de Dios. Tengo que hablarles de Dios porque ellos tienen que conocer nuestras historias. Hay un refrán que dice que cuando uno no conoce u olvida la historia, está condenado a volver a cometer los mismos errores. Es necesario que mis hijos y mis nietos conozcan mi historia con Dios, para que ellos vean de dónde Dios me sacó y cómo me ha sostenido y cómo me ha bendecido. Tengo que hablarles de Dios, porque si no ellos van a pensar que si llego a ser próspero, van a pensar que la prosperidad ha sido una sapería mía. Y no es así, pues. Si Dios me bendice y soy próspero y me va bien y soy fuerte y tengo presencia en esta vida como hijo de Dios, tienen que saber que es
por Dios, es por mi relación con Dios, cómo se ha ido cultivando mi relación con Dios, de dónde Dios me sacó. Todo eso hay que hablarles a nuestros hijos. Es necesario que conozcan mi historia y que la recuerden siempre para que anhelen repetirla. Y claro, sin esa historia hay que hablarles también de mis fallas, tengo que hablarles de mis fallas, para que no cometan el mismo error, para que corrijan. Y por último, si yo no les hablo de Dios, sea con palabras o con testimonio, ellos van a recibir otra información, porque nadie en el mundo les va a dar la información espiritual necesaria para que ellos sean temerosos de Dios. Nadie. En el colegio, sus compañeros, sus profesores, sus amiguitos del barrio, nadie les va a ayudar a ellos espiritualmente, porque a nadie de ellos les importa, a nadie de ellos les preocupa. ¿A quién nos preocupan nuestros hijos? A mí, porque soy taita, porque soy abuelo. O sea, a mí sí me preocupan. Entonces yo tengo que hablarles, porque si yo no les hablo, otros le darán otra información, una mala información. Otros les inquietarán con el pecado, cuando yo tengo que inquietarles con la obediencia y con la santidad. Que su palabra se guarde en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos repetirlos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, para que nuestras generaciones sean bendecidas. Pero eso requiere esfuerzo, sacrificio y constancia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó.